Entonces, bienvenido David y bienvenidos todos. Un honor poderte tener aquí, David Poveda Bustillos. Venimos a su primer workshop de participación como preámbulo para ir conociendo la vida de David, cómo el curso de milagros llegó a la vida de David, cómo él aprendió las diferentes enseñanzas que trae un curso de milagros, cómo él las extiende al mundo y todos los proyectos que envuelven en este momento a David Poveda, que está en Venezuela en este momento, ¿no? Entonces, para los que no conocen a David, yo voy a hacer una breve introducción y después continuamos con David, que él siga extendiendo su presentación para poder conocer todo acerca de David hoy y él al final, por supuesto, va a ser una breve introducción del tema que él ha escogido para desarrollar en sus dos workshops, que es la expiación. ¿Ok? Entonces, para los que no conocen a David, David Poveda es un maestro de un curso de milagros con muchos años de experiencia desde Venezuela. Es empresario, tiene más de 35 años de experiencia en trabajo de atención psicoterapeuta a nivel individual y grupal. Es facilitador de Aprendiendo a Ser, es fundador y director de la escuela Reconocerme, es fundador y orador del ciclo de charlas Camino hacia la Abundancia, asesor de la Cátedra Libre por la Paz en la Universidad del Zulia, Venezuela, donde tiene mucha experiencia de trabajo también. Y bueno, así como eso, David es un hermano que nosotros queremos mucho, que conocemos de hace mucho tiempo y para nosotros es un honor poderlo tener aquí. Él viene trabajando con la organización Encuentro Global. Desde el segundo Encuentro Global creo que él ya está con nosotros y siempre ha tenido una participación muy bonita dentro del encuentro. Entonces, bienvenido David, un honor tenerte aquí y ahora te dejamos los controles formales de este workshop que ya arrancó. Gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias. Estoy también muy agradecido con Marco Sorgi, porque fue quien en algún momento el Espíritu Santo le dijo, abre un encuentro global. Estoy muy agradecido con Jennifer y con Miriam, que son las que de una u otra forma este cuarto encuentro, junto con Jorge y Mica, pues decidieron darle continuación al evento, al encuentro global, en esta oportunidad en Brasil. Y bueno, yo estoy muy agradecido porque, como les hice mención hace un rato, yo eh, pues acepté la invitación que me hizo el Espíritu Santo de ser un maestro de Dios, pero teniendo claro que el maestro de Dios está dentro de cada uno de nosotros, pero tenemos que dejarlo que Él utilice nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestras manos, nuestros pies, para que sea Él quien se exprese y nos enseñe a través de cada mensajero o cada maestro del curso de milagros. Yo, como lo mencionó Jorge, durante muchos años fui empresario y vivía en Maracaibo. Viví durante 35 años en Maracaibo, nací en Caracas y al año de nacido mis padres me llevaron a un lugar, un pueblo llamado Los Teques, que queda a media hora de Caracas. Y después de ahí empecé a vivir una experiencia como la que vivió el hijo pródigo, que decidió pedirle a su padre la herencia e irse de su lado. Y obviamente tuve situaciones muy difíciles en mi vida, muy difíciles, y me voy a permitir contarles que la experiencia más difícil que viví fue que una de las enseñanzas del ego es el tiempo lineal, ¿verdad? Pasado, presente y futuro y la distancia, pero también la evolución y la escasez. Entonces, yo
como tenía la enseñanza de la evolución, yo desde muy temprano, pensaba que teniendo el dinero, yo podía llegar a tener lo que yo deseaba, lo que yo quería. Y de hecho, a los 17 años, para cumplir 18, todavía no era mayor de edad, pues pude comprar un carro en una agencia. Y entonces imagínense cómo yo me sentía teniendo un carro nuevo, ¿verdad? Y obviamente la evolución me enseñó que yo tenía que hacer y hacer y hacer y hacer. ¿Para qué? Para luego tener, tener, tener. ¿Pero para qué? Bueno, para algún día llegar a ser alguien en la vida. Y resultó que pasé muchos años de mi vida en esa etapa y viviendo en Maracaibo, que tenía unas empresas en Maracaibo, me robaron y me atracaron 19 veces en Maracaibo. Ahora, imagínense lo que significaba para una persona que tiene un sistema de pensamiento dual, donde tú eres el trabajador, el trabajador, el trabajador, y hay otros que te roban. Entonces yo era bueno y los demás eran malos. Entonces, bueno, el Espíritu Santo puso en mis manos a una persona llamada el doctor Carlos Medina Colina y su esposa, la doctora Margot Moya de Medina, que fueron los fundadores de un programa llamado Aprendiendo a Ser. Y ellos fueron médicos y eran nutrólogos. Y llegó el momento donde ellos vieron que los flacos comían y comían y comían y no engordaban. Y los gordos paraban de comer y no enflaquecían. Entonces hubo algo en ellos que los llevó a buscar. Inclusive Carlos Medina estudió en la Universidad de Harvard en los Estados Unidos, que es una de las universidades más famosas del mundo. Y resultó que cuando ellos vieron que sus pacientes les pasaba eso, entonces buscaron en la parte psicológica la posibilidad del por qué ocurría eso. Y lo que fue la nutrología en ellos desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque empezaron a tratar a las personas a través de algo que ellos estudiaron, que era la psicología y la psicoterapia, y empezaron a darle eh, enseñanzas a unas personas que estaban metidas en la nutrología. Pero la nutrología cambió completamente y empezaron a ir personas con problemas de muchos tipos, personales, familiares, laborales y sociales, inclusive con personas enfermas de cáncer. Bueno, resultó que yo tuve la invitación de ir a donde el doctor Medina. Tuve la oportunidad de hacer unas terapias con él y después de hacer esas terapias con él, venía un taller de aprendiendo a hacer. Yo hice el taller un fin de semana y que eran 16 horas de taller, entre sábado y domingo, 8 horas y 8 horas. Y resultó que cuando salí de ahí, oye, pero salí feliz, o sea, una cosa espectacular. Pero ¿qué pasó? El ego me dijo, nada de lo que te enseñaron es verdad. Y me mandó a robar esa misma semana. Y me volvieron a robar y cuando me volvieron a robar, dije, me voy de esta ciudad. Y me perdonan que no voy a decir ahorita las palabras que dije en aquella oportunidad hacia las personas y hacia la ciudad, porque sería ofenderme a mí mismo. ¿Sí? Y ofender a mis hermanos es ofenderme a mí mismo. Entonces resultó que dije, me voy para Puerto La Cruz. Y cuando llegué a Puerto La Cruz, resultó que monté otro negocio en Puerto La Cruz. Y el día que
estaba en Puerto La Cruz, me volvieron a robar en Puerto La Cruz. ¡Wow! Resultó que ese día llegué a mi casa todo deprimido, con rabia, con odio, una cosa terrible, y prendí un radio que había en un apartamento donde yo vivía en el Morro de Lechería, cosa que yo no he sido nunca muy amigable de los radios. Prendo el radio y escucho una locutora que dice, y este fin de semana, por primera vez en Puerto La Cruz, en la Universidad de Oriente, el taller Aprendiendo a Hacer. Cuando yo escuché eso, dije, me persiguen los ladrones y ahora me está persiguiendo Aprendiendo a Hacer. Y fui de nuevo al taller ese fin de semana. Y en el taller, el doctor Carlos Medina me dijo, chico, ¿y no será que esos ladrones los llevas tú por dentro? Me dijo algo que yo nunca, jamás en la vida podía pensar que eso era así. Es más, y esto sí lo he compartido con algunos de ustedes, me provocó agarrar un tubo y caerle a tubazos al doctor Carlos Medina. Pero después que tuve la oportunidad de hacer una terapia y ver dónde estaban realmente los ladrones, él me enseñó, el Espíritu Santo a través de él, que lo que yo tenía que hacer era perdonar las ilusiones, no perdonar lo que el ego me había enseñado, sino a perdonar las ilusiones. Y una vez que hice eso, les puedo decir que eso fue en el año 1988, porque en el 1989 fui a Solonia, que es en la Gran Sabana, donde Carlos y Margot y su hijo Sergio Medina y su familia tenían un lugar donde la gente iba a hacer trabajos internos y a talleres, etcétera. Bueno, resulta ser que Carlos, la doctora Margot Moya de Medina, tiene un hermano que es psiquiatra, se llama Luis Manuel Belmonte, y estando Carlos y Margot con él, con Luis Manuel Belmonte, Luis Manuel Belmonte le dijo a Carlos, mira, aquí hay unos 3 libros que me llegaron, y él empezó a verlo. Resulta ser que era el curso de milagros en inglés, pero no en un solo libro, sino en 3 tomos, que era como inicialmente estaba el libro de un curso de milagros. Y Carlos Medina, como había estudiado en Harvard y hablaba inglés, empezó a traducir el libro de un curso de milagros al español. Todavía Rosa María Wynn no había sido autorizada para la traducción del libro en español. Y en lo personal y personas que estuvimos en el año 1989, donde Carlos Medina y Margot Moya de Medina nos formaron como terapeutas del grupo del taller Aprendiendo a Hacer, entonces tuvimos la oportunidad de tener un contacto inicial con el curso de milagros. Y desde ese entonces, he tenido la bellísima experiencia de haber tenido el único y mejor regalo que he recibido en este mundo. Y eso se llama un curso de milagros. Y una de las cosas con las cuales yo he querido compartir con ustedes es algo que se llama la expiación, que por cierto, después conocí a una persona que hizo una traducción del libro de un curso de milagros al español, y quien lo hizo fue el doctor Armando Brons y un profesor de la Universidad de Málaga, donde, bueno, le hicieron traducción al libro y ahora se llama Un curso sobre milagros. Pero les voy a decir algo.
Esto no es como las religiones. Es decir, ustedes saben que hay personas que son de una determinada religión y están en desacuerdo con los que están metidos en otra religión. Y entonces, bueno, no sienten amor el uno por el otro. En cambio, el curso de milagros y el curso sobre milagros, el propósito es exactamente el mismo. Lo único es que ustedes saben que nosotros tenemos palabras llamadas por el curso símbolos, ¿verdad? Que de una o de otra manera, bueno, si yo quiero decir maíz, aquí en Venezuela se dice maíz, pero aquí al lado de Venezuela, que se llama Colombia, no se llama maíz, se llama chocolo, lo que acaba de decir Jennifer. Entonces, resulta ser que lo único que quiere el curso de y el curso sobre es que nosotros, si queremos estar en paz, necesitamos de un aprendizaje. Y precisamente para ir ya como concluyendo con esto que voy a compartir un poco más amplio el día 16 del mes de julio y luego el 28 y 29 de septiembre, mucho más ancho todavía. Entonces, quiero decirles lo que yo he podido entender y practicar lo que se llama la expiación en el curso de milagros o el redimir en el curso sobre milagros, que es exactamente lo mismo, ¿sí? No importa si tú lees el libro azul y otros leen el libro negro, no importa, porque el propósito de los dos es el mismo, ¿sí? De hecho, el curso nos dice que el curso de milagros es obligatorio y eso también lo dice el curso sobre milagros. El curso es obligatorio. Lo único que no es obligatorio es el momento cuando tú decides tomarlo. ¿Y qué es lo que yo he podido entender claramente con la expiación? Mire, la psicoterapia es algo maravilloso. ¿Por qué es algo maravilloso? Porque a través de la psicoterapia se tienen experiencias, es decir, es la enseñanza del Espíritu Santo. La del ego no es así. La del ego es una enseñanza que te dice, mira, el tiempo es pasado, presente y futuro. Y tú estás allá y yo estoy aquí. Y tienes que evolucionar. Y la escasez. Y eso todos no lo aprendemos. Pero no porque realmente queremos vivirlo, sino porque aceptamos eso. En cambio, yo aprendí que cuando era un niño, que la causa de todo lo que yo sentía, y no solamente yo, sino todo el mundo, la causa estaba afuera y el efecto estaba adentro. Esa es la expiación, pero del ego. ¿Ok? Esa no es la expiación del Espíritu Santo. La expiación del Espíritu Santo nos enseña la causa, la causa y el efecto están en el mismo lugar, ¿sí? Y si yo en alguna oportunidad culpé a alguien diciendo que eran unos que robaban y tal, y qué sé yo, si en algún momento creí eso, después pude entender que todo, absolutamente todo lo que había sucedido en mi vida fue porque yo cometí un error. No porque soy un pecador, no soy un pecador, soy inocente porque soy el santo Hijo de Dios. Y en ese sentido,
En ese sentido, el Espíritu Santo me enseñó que la causa y el efecto están en el mismo lugar. Y por lo tanto, todo lo que había pasado en mi vida son errores. No es porque yo soy un pecador. Cuando me dijo eso y lo pude comprender, pude estar seguro de eso, entonces me di cuenta, porque él me lo dijo a través del curso, me dijo, si tú quieres estar en paz, el curso de milagro para ti es obligatorio. Lo único que no es obligatorio en el momento cuando tú decides tomarlo. Y yo decidí tomar entonces el deseo de estar en paz. Y déjenme decirle que lo más duro que yo viví fue la permanencia en los Estados Unidos, lo que viví en los Estados Unidos y el regreso para Venezuela. Pero él me dijo, recuerda que tú vas a hacer un viaje, pero el lugar donde vas no vas a encontrar lo que buscas ni en las personas que tú crees. Y entonces yo decidí estar en paz y poner en práctica en todo momento, lo que se llama el perdón de las ilusiones, no el perdón del ego. No, señor, no el perdón del ego, porque el perdón del ego me dice, perdona a esos ladrones, perdónalos, perdónalos. Ah, entonces yo voy a perdonar a los ladrones porque es que yo soy bueno, ellos son los malos. No, señor, el perdón de las ilusiones es que todos nosotros sepamos que hay algo en la mente llamado, y eso lo sabe la psicología y la psiquiatría, llamada el subconsciente. Y ahí es donde está guardado todo el pasado, que es el que el ego utiliza y lo saca de ahí, de esa parte llamado subconsciente, y la tira a través de una luz artificial que entra por nuestros ojos. Porque otra de las cosas que nosotros hemos creído es que lo que ven son nuestros ojos. Y según yo he aprendido, los ojos, detrás de los ojos hay un nervio óptico que lleva la luz artificial que nosotros recibimos y lo lleva hacia la parte del subconsciente. Y eso el ego lo saca y es proyectado sobre la conciencia y produce emociones, las cuales después él nos dice, ah, yo te puedo quitar eso, yo te lo puedo quitar. Y si me dice que él me lo puede quitar, yo le decía, ah, dime qué tengo que hacer. Y bueno, lo que hizo Adán contra Eva y lo que hizo Eva contra la serpiente. Y eso es una enseñanza ancestral, por la razón por la cual nosotros vivimos siempre culpando a los demás. ¿Cuál ha sido entonces mi experiencia con esos tres puntos de la expiación del Espíritu Santo? Primero, darme cuenta de que todo lo que he vivido y todo lo que estoy viviendo es producto de una decisión mía. Y eso trae como consecuencia que yo siga sufriendo, juzgando a los demás, o la enseñanza del Espíritu Santo me dice, mira, toma la decisión. Y a través entonces de la enseñanza de Él, que es perdona, porque lo que tú estás viendo no existe, eso forma parte del pasado y eso lo proyectamos hacia algo que tampoco existe llamado el futuro. Entonces, una vez que yo he tenido la oportunidad y la decisión de perdonar ilusiones, sucede en mi vida lo que sucedió con los ladrones. Desaparecieron para siempre, para siempre. Entonces, bueno, esa es una experiencia personal
de la expiación que yo he tenido, la cual yo no le digo a las personas, tú tienes que hacerlo. No, señor. Yo les cuento mi experiencia. Y si hay alguna persona que sienta que lo que está escuchando de mí no proviene de David Poveda, sino del Espíritu Santo, que lo ponga en práctica. Y entonces él podrá en algún momento darle las gracias a Dios. Así que bueno, eso es lo que puedo compartir con ustedes hasta este momento, ¿verdad? Y les quedo altamente agradecido porque de una u otra forma han tomado parte de su tiempo para escuchar lo que yo quería compartir con ustedes. Y de nuevo, pues muy agradecido con Marco Sorgi. Por favor, si alguno de ustedes tiene contacto con él, déjenme saber mi agradecimiento. A Jennifer, a Miriam, y muy agradecido con Jorge y con Mika, que bueno, que han utilizado parte de su tiempo para que la humanidad salga del dolor y del sufrimiento. Así que también, bueno, aprovechando que está aquí Antonia, Antonia Doctor, que tiene una escuela bellísima y una formación espectacular, ¿verdad? Estoy también muy agradecido con ella, porque de una o de otra forma, todos nosotros, cuando tenemos el regalo de Dios para nosotros, tenemos que compartirlo. Bueno, así que Jorge, te entrego de nuevo lo que tú quieras decir para finalizar. Y bueno, muchas gracias a todos. Gracias a ti, David. Ahora, yo voy a aprovechar de hacer esta pregunta porque, David, ¿cómo te contactan las personas? ¿Cómo te consiguen las personas? Háblanos un poquito también acerca de cuáles son tus redes, cuáles son tus canales. Cualquier persona que esté viendo y que está aquí con nosotros y que quiera contactarte, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, tú sabes que me hiciste acordar algo maravilloso, que era que cuando yo empecé a ser un facilitador del taller Aprendiendo a Hacer, hubo una persona que fue, digamos, una persona que estuvo a la mano derecha de Rosa María Wynn, que ella antes de ser, pues, la persona que compartía con Rosa María y ayudaba a que las relaciones, las reuniones, los talleres se dieran, ella formó parte de Aprendiendo a Hacer, de los talleres que yo dictaba. Y entonces ella me sugería que lo compartiera en aquella oportunidad por revista y por periódico, porque para ese entonces no habían redes sociales, estaba todavía la tecnología muy en cuna, en pañales. Y bueno, para mí fue muy importante que las personas que yo tuve la oportunidad, que fueron miles de personas en 35 años, este, eh, realmente esas personas que llegaban a mí, llegaban porque alguien que había tenido un contacto conmigo le había recomendado, ¿sí? Entonces, para mí fue lo más importante, lo más importante. Sin embargo, yo hice una página que se llama o se llamó una página web llamada reconocerme.com. Aparte de eso, también los días martes yo tenía una lectura del curso sobre milagros y el día jueves entonces yo hacía un grupo de personas que asistían donde yo tenía mi, el lugar donde yo atendía a las personas y bueno, yo abrí también una red social en Instagram
abrí una red social en Facebook y abrí un canal de YouTube, pero no fui como muy dado a eso. Sin embargo, ahorita en esta oportunidad, y estuve como 15 días colocando en Instagram que tengo ahí un canal que se llama @reconocerme, pero tengan en cuenta que ese reconocerme se escribe con S y no con C, ¿sí? En Facebook también está @reconocerme y también tengo uno que se llama David Poveda Bustillo. Y bueno, tengo un canal por WhatsApp que puedo compartir con ustedes mi número de teléfono para el que quiera y sienta que necesita que yo le apoye a través de una psicoterapia, con mucho gusto lo puedo hacer. Y bueno, afortunadamente se abrió una comunidad llamada Aprendiendo a Ser, donde hay, pues, Jorge es quien hoy en día administra la comunidad de Aprendiendo a Ser. Antonia, doctor, todos los días está con nosotros ahí dándonos noticias, cosas maravillosas acerca de su aprendizaje, porque ella también desde hace muchísimos años, al igual que Jorge, tuvieron un contacto con Aprendiendo a Hacer a través de Carlos y Margot de Medina, y un muchachito que yo conocí que tenía en ese entonces 15 años, se llama José Lorenzo Rodríguez, y él está también en la comunidad Aprendiendo a Hacer. Y ahí para cada facilitador y psicoterapeuta de la comunidad Aprendiendo a Hacer, tenemos una página web donde cualquier persona que quiera encontrarnos, a alguno de nosotros o a mí en lo personal, pues a través de esa comunidad puede hacerlo. Así que eso es lo que puedo compartir con ustedes y muchas gracias, Jorge, por preguntármelo, porque lo había olvidado. Y ahí está Antonia levantando su mano. Que te estoy haciendo de asistente y todo eso se lo estamos dejando en el chat, comunidad.aprendiendohacer.org y @reconocerme, que es la red social que usa David. Aquí en el chat de este Zoom lo tienen. Muchas gracias, Antonia. Muchas gracias. Siento que desde que estoy en la comunidad Aprendiendo a Hacer, siempre has colaborado conmigo. Así lo siento. Y al colaborar conmigo, y no solamente conmigo, porque es con todo el mundo lo hace, al igual que Jorge y al igual que José Lorenzo. Entonces, definitivamente, yo estoy muy agradecido con ustedes por la invitación que me hicieron, que me llamaron de nuevo a la comunidad Aprendiendo a Hacer. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti, David, y no queda más nada que darle las gracias a todos los que nos han acompañado el día de hoy a conocer a David Poveda. La invitación para los que estamos aquí y los que vayan a ver la grabación posteriormente es que pásense por la página web del Encuentro Global, www.encuentroglobalucdm.org. Allí van a ver toda la cantidad de maestros que están en toda la comunidad mundial que han dicho que sí a este encuentro global que vamos a hacer en Brasil los días 28 y 29 de septiembre, con mucho amor, y de los cuales vamos a llevar un tema maravilloso que se trata sobre enseño lo que quiero recordar. Entonces les repito, www.encuentroglobalucdm.org. Todos los martes y los viernes estamos haciendo workshops para presentar la obra, la vida y los proyectos de todos estos maestros hermosos como David, que viene el día de hoy con mucho cariño a contarnos. Y de paso, la invitación también es para que asistan
al próximo workshop que nos va a traer David Poveda, en donde ahí vamos a profundizar este tema interesantísimo que es la expiación, en donde él nos viene a traer su experiencia de tantos años de estudios de un curso de milagros y nos viene a hablar más profundamente sobre la expiación. Eso va a ser el próximo martes 16 de julio a las 3 horas, hora de Venezuela, que serían 4 horas de Brasil. 3 horas de Venezuela, 3 de la tarde. ¿Ok? 3 de la tarde, hora de Venezuela. El día martes 16 de julio. Entonces, bueno, sin más nada que decirles, sino que tengan un bendecido día. Por aquí me voy despidiendo. Un honor haberte tenido aquí, David. David, muchísimas gracias por dedicarnos este tiempo en tu primer workshop. Te esperamos con mucho cariño para el segundo, para profundizar ese tema maravilloso que nos traes. Y aquí en el chat también pueden ver los diferentes contactos de David. Por ejemplo, para los que no saben, su número de teléfono o de WhatsApp es más 58 424 7494 744. Voy a repetir, más 58 424 749 4744. Ese es el teléfono WhatsApp de David por si alguno quiere contactarlo. Y por supuesto sus redes que son @reconocerme con S, no con C, tanto en Instagram como en Facebook como en YouTube. Lo pueden conseguir, así como en la comunidad aprendiendoahacer.org. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias David, encantado de tenerlos por aquí. Un abrazo grande, muchas bendiciones, que tengan un feliz día y encantado de tenerte aquí, David. Un abrazo grande. Bueno, muchas gracias y bueno, me despido con ustedes con mucho cariño y sobre todo con amor, con amor. Gracias y espero que si lo que compartí con ustedes puede invitarles a sentir que ese es el camino, creamos entonces que la expiación es el regreso a nuestro verdadero hogar. Gracias.